Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestras predicaciones de Marcos y hoy llegamos al final ya de este evangelio. Aunque nos restan, mis hermanos, 2 capítulos, sin embargo es tanto lo que pudiéramos decir y poco el tiempo para hacerlo que, bueno, seguiremos con este estilo muy parecido al del evangelista, de ir a una cierta rapidez, con una cierta dinámica, tal vez sin detenernos a explicar todo lo que quisiéramos decir. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que esta manera en que está escrito el Evangelio fue como lo escucharon por primera vez las gentes de aquel tiempo cuando fue escrito. Un Evangelio rápido, dinámico, pero con verdades profundas que yo quisiera poder tocar el día de hoy. Así que, mis hermanos, vayamos al capítulo 14 de Marcos, solamente para recapitular. Hace 8 días se nos explicaban algunas cosas de este capítulo y dejamos al Señor allá en la casa del sumo sacerdote, donde está siendo interrogado y juzgado. El sumo sacerdote de aquel tiempo era Caifás. Marcos no lo menciona por nombre, lo sabemos por los demás evangelistas. Allí en esa casa o en ese palacio donde vivía Caifás, el Señor es interrogado y son traídos testigos falsos, lo recuerdan, se nos comentó hace 8 días. Sin embargo, para un juicio de muerte se requería que los testigos nunca se contradijeran en su testimonio, cosa que no pasó en este momento. Cada vez que venían testigos que eran falsos, obviamente se contradecían. De manera que al final va a ser el mismo sumo sacerdote quien va a interrogar al Señor, y ante la pregunta de si él realmente era el hijo del Santo, del Altísimo, el Señor Jesucristo va a responder afirmativamente: Él es el Hijo de Dios, y a causa de esa confesión se le va a condenar finalmente por blasfemia. Y mis hermanos, a partir de este momento pudiéramos decir que el sufrimiento físico del Señor comienza a manos de los pecadores. Y aquí, mis hermanos, yo quiero llamar su atención a un detalle interesante, pero también importante, que Marcos va a registrar desde aquí hasta el final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Marcos se va a encargar de dejar registro de cada una de las burlas que recibió nuestro Señor en su camino a la cruz. Las burlas, mis hermanos, tenían que ver básicamente con 2 cosas. Número 1, con los títulos de Jesús, y número 2, con la obra que el Señor estaba haciendo en su camino a la cruz y durante la cruz. Para los impíos, mis hermanos, la persona de Cristo y su obra no era otra cosa más que un asunto de locura, y la persona de un loco que decía tantas cosas que la mayoría no entendían, de manera que ellos se habían dedicado a burlarse de eso, se burlaban de él. El versículo 65 de este capítulo 14 dice: y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Mis hermanos, hay que decir que realmente Jesús era profeta. Él lo había declarado en un pasaje anterior que ya explicamos, donde el Señor dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y eso lo dijo de sí mismo. Pero es obvio, mis hermanos, que aquellos religiosos y esos alguaciles no discernían las cosas espirituales. Para ellos, en ese momento, todo se reduce a una burla. Si tan solo supieran quién era aquel a quien estaban golpeando y escarneciendo, el profeta de Dios. Pero, mis hermanos, lo que el evangelista se dedica a decirnos aquí es esa trágica visión que Pedro
o que Marcos está escribiendo, acerca de esa percepción y ese comportamiento que los hombres todos tuvieron respecto de Jesús, de su obra, porque, mis hermanos, algo que no hay que perder de vista, porque va a ser el marco en el cual vamos a entender todo lo que se va a decir hoy, o mucho de lo que vamos a decir hoy, es que al parecer solamente María, la de Betania, en este mismo capítulo 14, había comprendido con cierta profundidad las cosas que habían comenzado a tener lugar en esos días y la persona de Cristo. Pero todos los demás, incluidos los discípulos, no habían terminado de comprender lo que estaba pasando. No pierda de vista eso. Con esto en mente, mis hermanos, pasemos al párrafo siguiente, pero no pierda de vista lo que le acabo de comentar. Vayamos, mis hermanos, ahora a los versos 66 al 72, donde Marcos se va a encargar de contarnos acerca de la negación del apóstol Pedro, acerca de su maestro. Y yo debo decirle que este pasaje es importante, al grado de que los 4 evangelistas, los 4 evangelios registran este asunto. Sin embargo, a mí me parece muy interesante leer o meditar acerca de la primera narración de este hecho, que es precisamente la que encontramos aquí en Marcos. Sobre todo, mis hermanos, porque al parecer quien está dando testimonio a través de la pluma de Marcos no es otro sino el mismo apóstol Pedro. Y en este párrafo, mis hermanos, el evangelista nos va a dejar ver cómo Pedro, quien era uno de los discípulos más sobresalientes del grupo de los 12, y sin duda usted se ha encargado de verlo a lo largo de todos estos domingos, que Pedro, por su mismo carácter, él siempre sobresalió en aquel grupo. Y ahora, mis hermanos, se toma el caso de Pedro y se incluye aquí, para ver cómo iban a reaccionar los discípulos, cómo iba a reaccionar Pedro ante los eventos que están teniendo lugar de una manera muy rápida. Todo lo que está pasando con Jesús sucede con gran rapidez. ¿Cómo reaccionan los discípulos? ¿Cómo reacciona Pedro? Mis hermanos, lamentablemente tenemos que decir que la carne y que la falta de una visión espiritual van a llevar a Pedro a negar a su Señor en repetidas ocasiones. Mire, sucede, mis hermanos, y seguramente que usted va a entender esto. Cuando nos encontramos en medio de una circunstancia muy difícil, cuando nos encontramos en situaciones tal vez peligrosas, de riesgo, a veces tenemos que reaccionar inmediatamente. Pero la manera en que usted reaccione tiene que ver con lo que usted tiene en su mente, ahí en su corazón. ¿Cómo reacciona usted cuando se encuentra de manera súbita en un asunto peligroso, riesgoso, difícil? En el caso de Pedro, hay que decirlo, Pedro reaccionó desde su carne y desde una ignorancia de las cosas espirituales. Pero también debiéramos decir que no fue solamente Pedro quien actúa de una manera carnal, porque ya se nos ha dicho anteriormente que también los demás huyeron cuando se vieron en peligro, y se cumplió aquella profecía de que el pastor iba a ser herido y las ovejas tenían que ser dispersadas, tal como el Señor lo había anunciado. Así que aquí tenemos, mis hermanos, en estos versos al apóstol Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote, ahí calentándose con todos los demás que estaban, cuando de pronto fue reconocido por una de las criadas que trabajaban en esa casa. Y aquella criada le señaló como uno de los que andaban con el Señor, y entonces Pedro negó por primera vez a su Señor. Entonces, mis hermanos, el gallo cantó también por primera vez. Sin embargo, y esto me sorprende, el Señor ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar cuando el gallo cantara. Antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo iba a haber negado 3. Y aquí el gallo canta y Pedro no reacciona. Y entonces viene una segunda ocasión, y es la misma criada del sumo sacerdote que vuelve a señalar a Pedro una vez más,
Y aquí tenemos a Pedro que ya comienza a sentir ese poder del miedo que se está apoderando de él por todo lo que está ocurriendo, y Pedro niega por segunda vez a su Señor. La tercera ocasión viene rápido, y el apóstol Pedro, que está actuando ya de una manera extraña, me parece a mí. Y lo digo porque a pesar de que el apóstol está sintiéndose ya incómodo y tiene miedo por lo que está sucediendo, y porque le han reconocido en 2 ocasiones, sin embargo no se va de ese lugar, permanece allí. Y yo meditaba en la semana acerca de por qué Pedro se quedó, y me parece que no fue por su lealtad al Señor. Yo creo, mis hermanos, que simplemente Pedro no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y parece que está paralizado por el miedo, y no es por lealtad, porque ya negó al Señor y lo va a hacer una vez más. Y cuando aquellos que están allí en el patio le reconocen, lo señalan como uno de los que seguían a Cristo, Pedro no tiene reparo en maldecir, incluso en jurar que no conocía al Señor. Y eso es triste, porque solamente unas horas antes él había jurado que incluso a costa de su propia vida él iba a defender al Señor y nunca le iba a abandonar y nunca le iba a negar. Y ahora lo ha hecho por tercera vez, y entonces, mis hermanos, el gallo vuelve a cantar. Y es en este momento en el que Pedro vuelve en sí y se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces el miedo da lugar a la tristeza que se apodera de él, y sale de aquel lugar y llora amargamente, porque reconoce que lo que el Señor había dicho de él se cumplió. Y aquí, mis hermanos, hay una lección importante, porque estando, mis hermanos, en diversas circunstancias, podemos dejar que quien nos guíe sea la carne, que sea la visión humana de las cosas, o por el contrario, mis hermanos, pudiera ser que estando en circunstancias adversas, lo que guíe nuestra reacción, nuestra forma de comportarnos, sea la sabiduría de Dios que tenemos en la palabra, y que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe a actuar de la manera correcta. Mis hermanos, es obvio que en circunstancias que nos rebasan, muchas veces el conocimiento humano y la carne pecaminosa son lo que brota en ese instante, pero cuando eso llega a pasar, mis hermanos, las cosas no se resuelven, más bien se vuelven desastrosas, como le sucedió a Pedro en este momento. A pesar de que había tenido buenas intenciones apenas unas horas atrás, ahora está en un desastre personal, porque negó a su maestro, a quien había jurado ser fiel siempre. Y es de esta manera, mis hermanos, que llegamos al capítulo 15. Después de esa negación de Pedro, todavía en el patio de la casa de Caifás. Pero cuando llegamos al capítulo 15, mis hermanos, va a dar comienzo a lo que se conoce como el juicio ante el poder civil, que en ese tiempo era ejercido por los gentiles, es decir, por los romanos. Lo anterior, lo que acabamos de ver antes, había sido el juicio religioso, llevado a cabo por los judíos en casa del sumo sacerdote Caifás, y cuyo veredicto había sido que Jesús era blasfemo. Ahora vamos a ver, mis hermanos, qué resulta del juicio civil. Dice ahí en el versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo a los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Mis hermanos, este juicio es narrado básicamente en 2 partes. La primera parte tiene que ver con el interrogatorio mismo realizado por Pilato, que es muy breve. Y número 2 tiene que ver con el intento de Pilato por dejar libre al Señor. Mire, de la primera parte del interrogatorio, lo que podemos decir, mis hermanos, o resumir, es que Pilato va a obtener la confesión del Señor de que él realmente era el rey de los judíos. Aunque hay que aclarar, mis hermanos, que esta confesión fue un tanto velada.
Porque ante la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, la respuesta del Señor simplemente es, tú lo dices. Y eso, mis hermanos, era como decir, eso es lo que te han dicho, por eso lo dices. Así que aunque la respuesta es afirmativa, sin embargo no es una declaración totalmente abierta. Mis hermanos, es obvio que Pilato, cuando hace la pregunta acerca de si él es el rey de los judíos, es porque ya había sido informado por los judíos que le acusaban, y la acusación de los judíos es que el Señor se hacía llamar rey de los judíos. No le acusan de blasfemia, es interesante, porque los romanos intentaban no meterse en cosas religiosas ni emitir juicios acerca de eso, pero en cambio si lo acusaban de ser rey de los judíos, los romanos tenían que intervenir, porque eso implicaba desconocer al César y reconocer a Jesús como rey del pueblo judío. Así que actuando astutamente, estos hombres le han acusado de eso, y finalmente nos va a llevar, mis hermanos, a que el Señor reconoce que efectivamente Él lo es. Número 2, mis hermanos, este intento de Pilatos de dejar libre al Señor. Bueno, podemos, cuando vamos a este texto, decir que Pilato, al igual que los demás, no entiende quién es Jesús. No lo entiende. No tiene percepción de quién es el Señor. Más bien él está asombrado con todo lo que se ha dicho de este hombre, con ese odio con que le han acusado, con la actitud callada del Señor. Todo esto maravilla a Pilato, a pesar de que no entiende quién es el Señor. Sin embargo, lo que Pilato sí entiende es que Jesús no era un reo de muerte. Pilato entiende que no hay suficiente evidencia para declararlo como reo de muerte, y entonces va a intentar dejarlo libre. Y para ello va a aprovechar la costumbre que tenían en aquel lugar, en este tiempo, de soltar un preso al pueblo judío, porque era una fiesta importante para los judíos, la Pascua. Pero, mis hermanos, lo que va a tener lugar a continuación es un paso más, escuche esto, es un paso más hacia las tinieblas para el pueblo judío. Lo que va a suceder es la evidencia de esa profunda e irremediable ceguera espiritual, donde ellos van a elegir su autodestrucción en lugar de elegir su propia salvación. A causa de lo que va a pasar a continuación, solamente unos años más adelante, Jerusalén va a ser destruida, el pueblo judío va a ser dispersado por todas las naciones de la tierra y miles van a morir más adelante. Un reo acusado de sedición es propuesto para que el populacho, para que la multitud elija a quién quieren ellos que Pilato deje libre. El nombre de ese preso, mis hermanos, es significativo y yo no creo que sea una mera coincidencia. Creo que como cada cosa que sucedió a lo largo de todo el Evangelio, pero sobre todo, mis hermanos, más notable en estos últimos instantes del Señor, todo estuvo determinado por Dios. El nombre de ese preso era Barrabás. ¿A quién dejaré libre? ¿A Barrabás o a Jesús?, decía Pilato. Pero la multitud, asusada por los principales, va a elegir al Hijo del Padre. Eso es lo que significa Barrabás, Bar-Abas, Hijo del Padre, que era un asesino. Y de alguna manera, mis hermanos, esta elección ya está anunciando que a partir de ese momento el pueblo judío iba a preferir la mentira por encima de la verdad. Esta va a ser la historia del pueblo judío hasta el día de hoy. En asuntos espirituales ellos prefieren la mentira que la verdad. Ellos prefieren los falsos cristos y desechan al verdadero. Que dejen libre a Barrabás, pero a Jesús que lo crucifiquen. Esa multitud que apenas una semana atrás decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, ahora dicen, crucifícalo.
Porque el pueblo judío era un pueblo superficial, sin visión espiritual. Y ahora, mis hermanos, el rechazo de Cristo simplemente está terminando en un asunto de juicio para ellos, cuando definitivamente eligen la mentira por encima de la verdad. Una falsificación, el Hijo del Padre, y al Hijo de Dios que lo crucifiquen. Y entonces, mis hermanos, Pilato, viendo todo esto, viene a actuar como siempre lo había hecho, con crueldad. El testimonio de los historiadores antiguos, cuando se habla acerca de este romano Pilato, era que Pilato nunca se tentaba el corazón para matar a quien tuviera que hacerlo. Era capaz, si lo había hecho antes, de enviar al ejército con la idea de matar si era necesario para detener alguna revuelta, para acabar con algún enemigo. Así era este hombre Pilato. Y él no va a tener ningún reparo en ordenar que el Señor sea sometido a esa terrible tortura que era ser azotado por soldados romanos. Y usted ya sabe lo que eso significaba, ¿verdad? Ser literalmente desollado, arrancada la piel con la carne de la espalda del que estaba siendo azotado. Y una vez que eso ha tenido lugar, Marcos a continuación nos narra un episodio más de burlas hacia la persona del Señor. Pero ahora la burla viene de parte de los soldados, capítulo 15, versos 16 al 20. El escarnio que hacen estos gentiles, mis hermanos, tiene que ver con otro oficio de Cristo, el oficio de Mesías, es decir, de Rey. Dice en el verso 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Así que los religiosos judíos se burlaron de su oficio profético, y ahora estos soldados lo hacen de su oficio regio. Pero ellos no saben, ni siquiera tienen idea ante quién estaban doblando la rodilla en son de burla. Porque este, de verdad, es el Rey del universo entero. Y ante quien en un día todos caerán postrados a sus pies y reconocerán que Él es el Rey. Pero ellos no lo saben, tampoco lo pueden percibir. Mis hermanos, cada acto de burla que registra Marcos es un testimonio de esa condición de muerte espiritual en que se encuentran todos los que están participando en estos hechos. Están muertos espiritualmente. Y los que no, como en el caso de Pedro, no tienen una visión espiritual desarrollada. Parece que nadie es capaz de percibir esa tremenda realidad que estaba teniendo lugar frente a ellos en ese momento. Por eso, mis hermanos, esta sección termina con las contundentes palabras del evangelista, que nos preparan para la consumación del plan de Dios para la salvación de los hombres. Versículo 20 de este capítulo 15. Dice el evangelista, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Mis hermanos, era costumbre en las crucifixiones hacer que el condenado a muerte llevara sobre sus hombros el patíbulum hasta el lugar donde iba a ser crucificado. El patíbulum, mis hermanos, como se le llamaba, esta es una palabra latina, es decir, del idioma de los romanos. El patíbulum era ese madero horizontal en el que se clavaban las manos del condenado a muerte y después se subía y se colocaba en ese madero vertical que ya había sido previamente fijado en el piso, clavado en la tierra, en el lugar de la crucifixión.
Así que es altamente probable que el Señor Jesucristo hubiese cargado esa parte, ese madero transversal de la cruz sobre sus hombros, pero no por mucho tiempo, ni por mucho trecho de camino. Porque el Señor Jesús, como lo hemos dicho, había sido azotado por los soldados de tal manera que es muy probable que se encontrara ya muy débil por la gran cantidad de sangre que había perdido. Además, mis hermanos, de que había pasado ya una noche completa sin dormir y sin probar agua ni alimento alguno. Por eso es que Marcos, en su narración, ahí en el verso 21, nos dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Un hombre que casualmente pasaba por allí fue obligado por los romanos, y esto era algo normal. En aquel tiempo, si los romanos necesitaban un servicio o un trabajo, podían detener a cualquiera que se encontrara en la calle y obligarlo a realizar lo que se les pedía. Así que este hombre, Simón de Cirene, tuvo la fortuna, no fue la desfortuna, fue la fortuna de pasar por allí en este momento. Y fue obligado a llevar sobre sus hombros, cargando el madero del Señor, porque ella no era capaz de cargarlo por sí solo. Algo interesante es que se menciona a Simón no solamente por nombre, además se dan referencias familiares, el nombre de sus hijos, se nos dice cuál era su ciudad natal, y eso, mis hermanos, como ya lo hemos dicho en otros casos anteriores, nos habla de que este hombre, Simón de Cirene, llegó a ser un discípulo de Jesucristo. Y yo no tengo la menor duda de que este evento haya pesado tanto en el corazón de Simón que haya terminado siendo discípulo del Señor. No solamente era un discípulo de Cristo, sino también era muy conocido, probablemente en la iglesia de Roma. Porque el apóstol Pablo menciona el nombre de uno de sus hijos en las salutaciones cuando él escribe la epístola a los romanos. Dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 16 de esa epístola, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Así que era una familia conocida para la iglesia. Pero mire, hay un detalle interesante en la mención de Simón y sus hijos en esta parte. 3 nombres se mencionan aquí: Simón, Alejandro y Rufo. Y un detalle curioso es que son respectivamente un nombre judío, uno griego y el otro latino. Simón es judío, Alejandro es griego y Rufo es latino. Y esto, mis hermanos, constituye una alusión a la universalidad y alcance del Evangelio a través de la cruz de Cristo. Un hombre es obligado a llevar la cruz del Señor y su familia se convierte, y este solamente, mis hermanos, es una alusión a que el Evangelio va a llegar a todas las naciones, a que esta muerte del Señor en la cruz va a ser predicada a todas las naciones. Eso es interesante. Y a continuación, mis hermanos, Marcos nos narra la crucifixión del Señor. Y como probablemente usted ya se ha dado cuenta, no solamente aquí en Marcos, sino en los demás evangelios, no hay detalles acerca de cómo es que le clavaron los clavos al Señor, de qué tamaño eran los clavos, qué tipo de cruz se usó, cómo fue el sufrimiento terrible y agónico del Señor. No, el evangelista no pierde tiempo en esto. Primero, porque yo creo, mis hermanos, que los lectores primarios de este evangelio, la gente de aquel tiempo que por primera vez escuchó el evangelio, conocían los detalles. Ellos habían sido testigos de docenas o de cientos de crucifixiones, eran muy comunes en aquellos tiempos. Por lo tanto, no hacía falta dar toda esa serie de detalles, ya las sabían. Pero por otro lado, mis hermanos, y esto es más importante, Marcos prefiere darnos una visión teológica de la crucifixión del Señor. Voy a leer esa porción del Evangelio y a continuación les voy a dar los puntos teológicos que podemos extraer de allí. Y lo voy a leer porque quiero que considere el impacto que tiene la forma en que se describe la crucifixión de Cristo. Después explicaré los puntos desde el punto de vista teológico. Dice,
y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, ya Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraron dónde le ponían. Mis hermanos, los puntos que podemos considerar, y yo creo que no son todos, pero traté de incluir los más importantes. Número uno, comienza Marcos diciendo que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, esto es algo importante. Yo creo, mis hermanos, que hay por lo menos 2 razones de por qué el Señor no tomó la bebida que le estaban ofreciendo cuando estaba ya en la cruz. Primero, mis hermanos, fue porque Él mismo había dicho que ya no iba a probar vino, sino hasta que lo bebiera nuevo en el reino de su Padre, y eso lo declaró allá en la celebración de la última cena en Marcos 14, en el versículo 25, de manera que ahora que le ofrecen vino, el Señor se niega a tomarlo, para cumplir con lo que Él mismo había dicho. La otra razón es que esta bebida se las daban a los crucificados, no por compasión, como se pudiera creer. Los romanos no sentían compasión por lo que estaban haciendo, sino más bien era por todo lo contrario. Era para que los que estaban ahí clavados en las cruces resistieran más tiempo los tormentos de la cruz y pudieran experimentar a la larga más dolor. Pero resulta que el Señor no aceptó beber esta bebida aletargante, que tal vez hubiera podido disminuir en ese momento, aunque fuera de manera leve, todo aquel dolor físico, y el Señor no lo permitió, no quiso tomar simplemente, mis hermanos, porque Él estaba decidido a beber, Él estaba decidido a beber completamente la copa de la ira de su Padre, sin disminuir en nada esa ira santa que se estaba derramando sobre quien estaba llevando a cuestas los pecados de todo el mundo. Él decidió tomar hasta la última gota de dolor sin disminuir nada
absolutamente nada de eso. Número 2. Era costumbre, mis hermanos, que los verdugos se repartieran las pertenencias de las personas que ejecutaban. Ahora, Marcos yo creo que no hubiese recogido este detalle que encontramos aquí, de que echaron suerte sobre los vestidos del Señor y se los repartieron, y no lo hubiera incluido, pero, mis hermanos, este detalle ya aparecía en el Salmo 22, verso 18. Era una profecía. Esa conexión que hay entre lo que estaba sucediendo y el Salmo 22, mis hermanos, debe ayudar a los lectores de este Evangelio a ver que este momento de total humillación para Cristo, sin embargo, estaba ya en los planes de Dios. Como cada cosa que había sucedido a lo largo de todo el ministerio del Señor y se nos ha contado a lo largo de este Evangelio. La humillación del Hijo de Dios también era parte del plan de Dios, hasta en sus menores detalles. Número 3. El Señor, mis hermanos, a lo largo de su ministerio, rechazó en varias ocasiones ser considerado un rey político para su pueblo. Y sabemos, mis hermanos, por los evangelios, que en algunas ocasiones intentaron hacerlo rey, no porque de verdad comprendiesen lo que eso significaba, sino porque el pueblo tenía intereses materiales. Decían, este nos da de comer, nos sana, nos va bien, hagámoslo rey. Y el Señor rechazó todos esos intentos. Sin embargo, mis hermanos, ahora Él muere a causa precisamente de ser el rey de los judíos. Así lo decía esa inscripción que habían puesto por encima de la cruz los romanos mismos. Porque ellos acostumbraban a colocar una inscripción sobre la cruz de los que morían, describiendo la causa de por qué estaban siendo castigados. Así que, mis hermanos, mientras que los ladrones que estaban a los lados del Señor seguramente tenían una leyenda que decía, hay ladrón, es impactante, mis hermanos, que Jesús, el rey que fue rechazado por su pueblo, ahora era reconocido por los gentiles. Y ese título había sido puesto por encima de ese instrumento de tortura, que era el más humillante que existía. Su pueblo le rechazó y los gentiles le reconocen, pero lo matan por ser rey de los judíos. Pero no solamente eso, sino como ya lo he mencionado, también lo colocan entre dos ladrones. Y eso también tiene un significado. Porque el ministerio del Señor, mis hermanos, había sido siempre ir con los pecadores, no con los que se creían justos, sino con la gente reconocida como pecadores. Y Él obró bienes a favor de ellos y les predicó la salvación. Y ahora le está muriendo entre dos pecadores condenados a muerte. Y Él se había identificado a final de cuentas con los pecadores y muere entre ellos. Dos ladrones colocados uno a cada lado. Y yo creo, mis hermanos, que es en ese momento donde podemos entender mejor por qué Jesús le dijo a Jacobo y a Juan que no sabían lo que estaban diciendo cuando le pidieron sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda cuando el Señor estuviera en su trono. Y en lugar de eso el Señor les ofreció beber la copa que Él iba a beber antes de aspirar a sentarse cerca de su trono. Marcos 10, 37 al 39. Jacobo y Juan, mis hermanos, tenían que morir también antes de pretender siquiera sentarse a la izquierda y a la derecha del rey. Pienso en el impacto que pudo haber tenido esto que escribe Marcos, porque podemos imaginarnos aquel cuadro del Señor clavado en una cruz en medio de dos ladrones, y a Jacobo y a Juan recordando lo que habían pedido en una ocasión y la respuesta del Señor. Número 4. Mis hermanos, Marcos cuenta las horas durante la crucifixión.
Mire, es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, cuando crucifican a Jesús. Cuando llega la hora sexta, es decir, el mediodía, la tierra se cubre de oscuridad. A la hora novena, para los judíos era la hora de la oración. Jesús grita con fuerza y expira. Muchos estudiosos de este evangelio han visto en esta meticulosidad de Marcos con las horas la intención de mostrar a sus lectores que cada cosa que está sucediendo en una hora determinada es parte de un plan perfectamente detallado, determinado así por Dios. Nada ha sucedido por azar, sino que en cada minuto y en cada hora lo que ha sucedido tenía que suceder, porque Dios así lo había determinado y Dios es puntual hasta en los minutos. Número 5. Las burlas, mis hermanos, en contra del Señor, que ya hemos venido mencionando, aparecen nuevamente aquí, y como en las ocasiones anteriores, son usadas por el evangelista para decirnos exactamente lo que él desea que sepamos acerca de Cristo y su obra. Por eso es bueno reflexionar en lo que estamos leyendo, aun cuando es dicho por los enemigos del Señor. Escuche, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. La ceguera espiritual de los pecadores, sin duda, mis hermanos, les impide ver que precisamente de aquello que se están burlando es lo que en realidad estaba pasando delante de sus narices. En ese momento, mis hermanos, el templo, que es el cuerpo de Cristo, está siendo destruido allí delante de sus ojos. Y al tercer día iba a ser reedificado cuando el Señor se levantara de entre los muertos. Y recibiría un cuerpo no proveniente de voluntad humana, no proveniente de la carne, sino proveniente de Dios mismo. Y ellos, los burladores, sin darse cuenta, estaban siendo usados por Dios para llevar a cabo este plan. Porque ellos estaban destruyendo el cuerpo de Cristo allí en la cruz y se burlaban. Y pensaban que eso no iba a pasar y estaba pasando en sus ojos. El templo destruido y reedificado en 3 días. Le dicen también: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, como si el Señor no lo pudiera hacer. Pero lo maravilloso, mis hermanos, y que ellos no entendieron, es que el Señor está decidiendo en ese momento no salvarse a sí mismo, no bajar de la cruz, precisamente para poder salvar a los pecadores. Ahora, a la vista de sus enemigos, Jesús parece un hombre derrotado en aquella cruz, humillado. Estos hombres creen que ellos ganaron finalmente la partida y lograron poner a su enemigo en una cruz, y por eso se burlan delante de él, pero no pueden entender que delante de ellos está sucediendo totalmente lo contrario. Jesucristo está ganando la batalla, está obteniendo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Y precisamente al permanecer en esa cruz hasta la muerte es que el Señor obtiene la victoria. No es como los hombres lo perciben. Es precisamente al no bajar de la cruz que más adelante el Señor va a ser exaltado como Rey. Y un día futuro va a ser reconocido por todas las criaturas como Rey. Pero por ahora, mis hermanos, por ahora, es su infinito amor a los hombres, por lo cual Él decide permanecer en el madero, para que aquellos que quieran creer puedan obtener la salvación.
tal como lo dice ese famoso texto que usted se sabe de Juan 3:16. De tal manera amó Dios, para que todo aquel que en Él cree. Es asombroso, mis hermanos, lo que los pecadores están diciendo sin saberlo. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pero el Señor no desciende de la cruz para que aquellos que crean puedan ser salvos. Y eso es maravilloso. Número 6. La tierra se cubrió de tinieblas. Mis hermanos, podemos entender las tinieblas que ciertamente no se producen de manera azarosa, no es una circunstancia, es Dios el Padre desde el cielo que manda esas tinieblas sobre la tierra. Y las tinieblas en la literatura judía se asociaban básicamente a dos cosas. La primera de ellas, mis hermanos, tiene que ver con el luto, con la muerte. El profeta Jeremías escribe lo siguiente, y es solamente un ejemplo de cómo se emplea las tinieblas para hablar de luto. Jeremías 4 dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Así que aquí se asocia claramente con el luto las tinieblas. De hecho, la palabra griega que se utiliza para hablar, mis hermanos, de la tiniebla o de lo negro, es la palabra necros, que también se utilizaba para hablar de los muertos. La palabra que se usa para muerto es necro y es lo mismo que se utiliza para hablar del color negro. Usted sabe que el color negro siempre ha representado el asunto de luto. La gente se viste de negro cuando va a un funeral. Es un luto, está asociado con eso. Pero por otro lado, mis hermanos, también las tinieblas en el Antiguo Testamento, en la literatura sobre todo profética, está asociada a las tinieblas con el juicio de Dios, con la ira de Dios que se derrama sobre los pecadores. Un ejemplo de ello lo tenemos allá en Amós capítulo 5, donde el profeta dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor? La muerte de Cristo, mis hermanos, porque al final de esta hora de tinieblas el Señor va a expirar, pero también la ira de Dios que se estaba derramando sobre él. Esta, mis hermanos, es la visión del Padre de lo que está pasando, porque Él fue quien envió esas tinieblas. Número 7, y esto viene a continuación y va ligado con lo anterior. El grito del Señor antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo debo decirles, mis hermanos, que esta es la frase más terrible de todas las frases que se registran en labios del Señor antes de morir, mientras está allí en la cruz. Usted sabe, y tal vez ha sido testigo de ello, que hay predicaciones que giran en torno a las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Las escucharon? Porque están registradas en los evangelios 7 frases de Cristo en la cruz. Pero yo debo decirles que la más terrible es esta. Porque el Padre le ha dado la espalda al Hijo. El Padre y el Hijo han estado unidos por toda la eternidad. Y sin embargo, en este momento el Padre le da la espalda a su Hijo, porque el Hijo está llevando sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos, y de toda la gente que ha vivido en este mundo a lo largo de toda la historia. Y está recibiendo por esa causa la ira de Dios sobre su persona mientras muere ahí en la cruz. Pero mis hermanos, lo peor de todo es la separación que tiene el Padre y el Hijo en ese momento. Y yo debo decirle que la esencia de lo que es el infierno es que aquellos desobedientes, aquellos pecadores que van a rechazar a Dios, que lo siguen rechazando y que van a ir a ese lugar que es el infierno, la esencia de ese lugar es que ahí no está la presencia de Dios.
Es cuando Dios abandona al hombre por la eternidad a su condenación. En esencia, Jesús vivió eso, cuando el Padre le desamparó, porque Él estaba llevando el pecado suyo y el mío también en la cruz. Número 8. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mis hermanos, este es un testimonio visible de parte de Dios el Padre para aquellos religiosos y aquel pueblo que pensaban que Cristo estaba muriendo merecidamente en la cruz, porque era un malhechor, un loco, un sedicioso, un blasfemo. Pero Dios el Padre da testimonio de todo lo contrario. Dios el Padre, cuando el Señor expiró y entregó su espíritu, el Padre provocó que aquel grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgara de arriba abajo. Y eso, mis hermanos, significa que el Padre estaba aceptando el sacrificio de su Hijo. Mientras que para los judíos Él murió, se lo merecía, era un pecador, para el Padre ese sacrificio es aceptable. Porque a partir de ese momento, la entrada del hombre hacia Dios ya no es por medio de sacerdotes, ya no es por medio de ceremonias, ya no es por medio de sacrificios, porque en tanto que Cristo murió en la cruz, hace posible que ahora nos podamos acercar directamente a Dios sin intermediarios y sin rituales. Pero mis hermanos, también sin duda que este hecho milagroso de que se haya rasgado el velo marcaba el fin de un sistema religioso. Todos estos religiosos que habían llevado a Cristo a la cruz estaban siendo puestos aparte por Dios. Ya no eran necesarios, estaban fuera. Este es el testimonio de Dios el Padre. Número 9, el reconocimiento del centurión. Este romano que dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios, mis hermanos, es un testimonio que muestra, y quiero que ponga atención a esto, que muestra que reconocer a Cristo como hijo de Dios siempre está ligado con su muerte. Mire, a lo largo del Evangelio de Marcos hemos visto cómo la gente no entendía quién era Jesús y se preguntaban, ¿se acuerdan? ¿Quién es este? ¿De dónde hace estas cosas? ¿Por qué tiene esta doctrina? ¿Quién es? Y unos decían es fulano y otros decían es sultano, pero no atinaban a decir quién era. Pero ahora que está en la cruz, el testimonio que da en la cruz es tan poderoso que un centurión romano, un soldado endurecido en las batallas y que además ni siquiera tenía nada que ver con Jesucristo, solamente por el hecho de haber contemplado todo lo que sucedió en esos últimos instantes, para él fue suficiente para reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Eso es increíble y es maravilloso. Él vio cómo se oscurecieron los cielos. Él fue testigo, aunque no lo narra Marcos, de cómo se estremeció la tierra con un temblor. Fue testigo también de las palabras de Cristo estando en la cruz y de cómo perdonó a sus enemigos, y todo eso es más que suficiente para que este hombre llegue a la conclusión correcta: él era hijo de Dios. Así que el reconocimiento de Cristo como hijo tiene que ver con su testimonio en la cruz. No lo podemos separar, va ligado. Número 10. Jesús es sepultado por José de Arimatea ante la mirada de aquellas mujeres. Y mis hermanos, con esto se va a cumplir una profecía más de que el Señor iba a ser puesto allí en un sepulcro nuevo. Allí va a reposar su cuerpo durante 3 días, según el calendario judío, y esto va a dar lugar a la resurrección más adelante, que lo siguiente, capítulo 16, y con esto vamos a terminar. Ya es muy breve. Quiero que ponga atención en lo que voy a leer, ponga atención porque el final de este evangelio es sorprendente, para mí lo es, y me parece que es uno de los finales más maravillosos que encontramos de los libros de la Escritura. Escuche, dice 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fin del Evangelio de Marcos. Lo que está a continuación en su Biblia, mis hermanos, es un añadido. No está en los manuscritos más antiguos. El Evangelio de Marcos termina aquí. Le voy a volver a leer este último verso y dígame qué siente con que el Evangelio se termine aquí. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fin, ahí terminó de escribir Marcos. Mire, quiero explicarle rápidamente algunos asuntos de este párrafo. Primero, que Marcos va a emplear a dos personas o dos tipos de personas para dar testimonio de la resurrección de Cristo. El primer grupo de personas van a ser las mujeres, lo cual de por sí ya es sorprendente. Y le voy a decir por qué, porque las mujeres en el tiempo de Cristo no tenían la capacidad legal para ser testigos según las mismas leyes. Si se necesitaba dar testimonio de algún asunto que tuviera que ver con las leyes, no podía llevar como testigo a una mujer. No se les consideraba aptas para ser testigos de algo. Sin embargo, Marcos toma a estas mujeres y las constituye en el testigo clave de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Mis hermanos, me parece que la estrategia del evangelista, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, es que cuando este evangelio fuera cuestionado, y lo ha sido, y la gente podría decir: no, es que esto de la resurrección de Cristo es un mito, lo inventaron sus seguidores. A ver, ¿quién da testimonio de eso? Pues sus seguidores, ¿no? Pues los que simpatizaban con él, pues los que más creían en él. Pero Marcos escoge a gente que ni siquiera era capaz de dar un testimonio. ¿Por qué haría eso? A menos que lo que está contando sea verdad. Escoge a las mujeres. El segundo testigo que Marcos escoge es el extremo contrario. Mire, cuando las mujeres llegaron al sepulcro ese domingo muy de mañana y se iban preguntando quién iba a remover la piedra, ellas llegan y estando frente del sepulcro se dan cuenta que la piedra ya había sido movida. Pero Marcos no se detiene a decirnos quién la movió, por qué ya no estaba la piedra. En lugar de eso, Marcos deja que sea un ángel del Señor el que diga qué pasó. Ese es el otro testigo. Las mujeres, número 1, un ángel del cielo, número 2. Verso 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Qué más testimonios se necesitan? Las más humildes, las mujeres, a un ángel del cielo. Ambos concuerdan en su testimonio: Jesús no está, resucitó. Y a continuación, mis hermanos, el ángel da instrucciones, y esas instrucciones son maravillosas en cierto sentido. Verso 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Esa frase, él va delante de vosotros, era una frase que se usaba en la milicia, para hablar acerca de un general que iba al frente de su ejército, no hacia atrás, adelante. O se usaba para hablar acerca de un gran líder que iba seguido por la gente que estaba dispuesta a obedecer. Y el ángel les dice: vayan, el Señor va delante de ustedes.
Y entonces Marcos declara que aquellas mujeres salieron, pero no decían nada porque tenían miedo. Pero usted va a ver que cuando terminemos esta predicación lo que se le va a quedar ahí en la cabeza son dos cosas. Que es cierto que a veces da miedo ser testigo de Cristo, pero debe recordar que el Señor va delante de usted, siempre. Por eso lo va a hacer. Ahora déjeme decirle por qué el Evangelio termina de manera abrupta y con esto voy a acabar. Porque, mis hermanos, los finales abruptos en la antigüedad no eran raros, de hecho eran comunes. Pero además en este Evangelio usted se debe recordar que cuando el Evangelio comienza, el Evangelio de Marcos, es abrupto también. No nos habla del nacimiento de Cristo, no nos habla de la visita de los magos, no nos habla de nada de eso. Comienza abruptamente con el Señor yendo a Juan en el Jordán, y de la misma manera que comienza, termina de manera abrupta. Y es tan abrupto el final, y no sé qué le parezca a usted, pero cuando yo leí el Evangelio de Marcos y supe que terminaba allí, se queda uno con la sensación de que algo falta. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a que después de una historia hay un final normalmente feliz. ¿A poco no? Y esperamos que esa gran historia del Hijo de Dios termine y tenga un final feliz, y no tiene final. Y al grado causa conmoción eso, que alguien le añadió lo que está allí todavía. Es decir, en la iglesia primitiva o en los años posteriores a alguien le pareció como que le faltaba un final y se lo añadieron. Pero ya no es parte del escrito original de Marcos. Ahora yo le voy a decir por qué Marcos no puso un final. No puso un final. Porque para Marcos la historia no ha terminado. El ángel les dice, vayan, dile a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y ahí se termina. Porque la historia no ha terminado. Marcos hace algo extraordinario, te incluye a ti y me incluye a mí dentro de la historia. Él dice, esta historia no ha terminado, continúa. Hoy, después de 2000 años, la historia continúa. Seguimos nosotros escribiendo la historia del Evangelio de Jesucristo, porque seguimos predicando esas buenas nuevas, que Jesús murió en una cruz, que llevó nuestros pecados y que se levantó de los muertos. Y la historia no termina, mis hermanos, el final no se presenta todavía. Y déjeme decirle que va a ser un final feliz, pero todavía no llegamos a eso. Estamos incluidos en la historia. Salga y predique, salga y proclámelo. ¿Tiene miedo? Jesús va delante de usted. ¿No le parece maravilloso el final de Marcos? Dios quiera, mis hermanos, que haya sido de bendición la exposición a lo largo de estos domingos. Yo le voy a pedir que vaya en otras ocasiones, están las predicaciones ahí en la red, escúchenlas otra vez. Escúchenlas porque, mis hermanos, este es el Evangelio como se predicó en su forma original y este es su mensaje. Y además usted es parte de esta historia. Que el Señor le bendiga.